Hola a todos estudiantes, en esta oportunidad vamos a abordar algunas pautas de ortotipografía. Los problemas de traducción no solo derivan de la traslación del contenido de un texto de partida, sino que también derivan del traspaso de ese contenido del texto de partida a la estructura de la lengua de llegada. Martínez de Sousa hace hincapié en la importancia de vestir a esa traducción con el ropaje de la lengua de la llegada para que no parezca una cosa extraña. Nos habla que los desajustes, la inadecuada adaptación de los elementos formales en la traducción se denominan extranjerismos ortotipográficos. A la copia literal se le denomina mimetismo ortográfico. Es decir, una copia generalmente inconsciente de esas grafías que pertenecen a otra lengua, pero que carecen de aplicación en la ortotipografía del español. Y aquí tenemos un ejemplo de mimetismo ortográfico, en donde el lector no va a entender la grafía de la lengua portuguesa, especie irmá, copiado exactamente de la misma manera. La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. La tipografía es la forma en que se expresa el lenguaje. Y la ortotipografía es el conjunto de normas y convenciones particulares que rigen la escritura en cada lengua. El portugués y el español tienen similitud, pero existen diferencias ortotipográficas entre sí. Vamos a ver cuáles son. Las mayúsculas y las minúsculas, las comillas y las cursivas, la numeración y su escritura, los signos de puntuación, la raya y el guión y las abreviaciones. Veamos algunos ejemplos. En la puntuación tenemos el error más predominante en las traducciones. En la lengua portuguesa, el signo de exclamación o de interrogación solamente existe el de cierre, y en el español tenemos los signos de exclamación e interrogación de apertura y de cierre. Y las mayúsculas y las minúsculas, a veces lo que se escribe en mayúsculas en portugués, en español se escriben en minúsculas. Aquí tenemos el ejemplo de período Cretáceo, que se traduce como período Cretácico en minúsculas, ya que cuando ese tipo de divisiones le antecede el sustantivo genérico, es recomendable escribir ambas con minúscula inicial. Las comillas y las cursivas también. Las comillas en portugués hay dos clases de comillas, las comillas dobles y las comillas simples. En español tenemos las comillas angulares, españolas o latinas, y las comillas inglesas y las comillas simples. En español siempre tenemos que priorizar las comillas españolas. En cuanto a las cursivas, tenemos también diferencias. Aquí la película Coringa, que escribe en portugués con comillas, pero que en español se escriben con cursiva. La película El Guasón. La raya y el guión. La raya en portugués tiene un espacio de separación con el enunciado que marca, y a veces tiene solamente el de la raya de apertura. En español existe la raya de apertura y de cierre, y no existe blanco de separación con el enunciado que enmarca, como vemos en los ejemplos. También el guión, en portugués existen palabras compuestas que llevan guión, que en español carecen de ese guión, como vicepresidente. La numeración y su escritura.
Bilhões en portugués no significa billones en español, sino que significa 1.000 millones. También en las abreviaciones entran las siglas, los acrónimos y las abreviaturas. Tenemos las siglas. En esta oración tenemos una sigla que si la pasamos sin desplegar en el texto traducido, el lector no va a comprender, ya que esa sigla corresponde a un estado y hay que aclararlo para que el lector entienda el texto. Estos dos temas vamos a desarrollarlos en las siguientes semanas. Si esos usos ortográficos u ortotipográficos son iguales o irrelevantes, se tiene que se tiene que manejar por el modelo del texto de partida. Pero si esos usos son y discrepan entre ambas lenguas, siempre es mejor adoptar los de la lengua meta. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar la raya y de cómo colocar el signo de apertura de la exclamación. Y la raya también, sin espacio de separación entre el enunciado que marca y raya de apertura y de cierre. El traductor debe manejar las normas generales de la escritura y los recursos ortotipográficos de la lengua de llegada. La adaptación de esos recursos forma parte de la competencia traductora y incide plenamente en la calidad del producto final. El traductor siempre debe bregar para que esa traducción no contenga usos extraños que puedan entorpecer la lectura y entorpecer la lectura, la comprensión de ese texto. Esta es la bibliografía consultada y les dejé bibliografía ampliatoria en plataforma y un cuestionario verdadero o falso. Até logo.